con la clase. Empezamos entonces con la invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Radha. Bueno, vamos a empezar. Recibí algunas sugerencias de hablar un poco más del calendario cósmico y le puse 2 o 3 slides para que podamos repasarlo. El calendario cósmico es una genialidad de Carl Sagan, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Y estas son algunos de los slides que se fueron publicando a raíz de esta genialidad de este gran divulgador de ciencia que es Carl Sagan. Aquí tenemos algunas ideas entonces de lo que fue ese calendario. Tenemos enero, febrero, marzo, abril, etcétera, hasta diciembre. Y en diciembre amplía el mes y pasa todo esto, que está aquí en la parte de abajo, pero digamos que el Big Bang abarca prácticamente todo enero y una parte de febrero. La formación de las primeras galaxias es entre marzo, abril, mayo. Van surgiendo todas, desde las galaxias más antiguas hasta las más recientes. Empieza el sistema solar en agosto, muy cerca del final de agosto. Empiezan las primeras bacterias en la Tierra a finales de septiembre. Después las células con núcleo y sin núcleo son los eucariotes y protocariotes. Aparecen hasta el mes de octubre. En noviembre la multiplicación celular y en diciembre ya para todo esto. Hasta el 15 de diciembre aparecen los primeros animales, el 17 los vertebrados, en el 20 las plantas ya terrestres, porque todos estos estaban en el agua, y los animales de la tierra aparecen en el 22, los reptiles, los dinosaurios el 25 de diciembre, los primeros mamíferos el 26, los pájaros el 27, las flores como las conocemos hoy hasta el 28. Los dinosaurios entonces se extinguen el 30 de diciembre y esto todo pasa el último día del año del calendario cósmico. Entonces van pasando todo eso y estas son las adaptaciones funcionales que sabemos que son erróneas, pero él como parte de la ciencia en boga, pues obviamente las coloca de esta manera. Hasta que llegamos al último minuto del año, es decir, a las 11:59. Y ahí siguen pasando un montón de cosas, porque en esos últimos 60 segundos pasan un montón de cosas. Entonces viene el último periodo glaciar, el origen de la agricultura en los 35 segundos de ese último minuto, y luego las primeras ciudades de Mesopotamia, cuando ya solamente faltan 15 segundos para que termine el año, las dinastías chinas. Buda aparece 6 segundos antes de que casi, cerca de 5 segundos antes de que acabe el año, y luego y Colón descubre América hace 1 segundo. Bueno, eso es el calendario cósmico en una síntesis, es una genialidad. Y luego hicieron una segunda versión de esto, utilizando el tiempo geológico ajustado a la escala de 24 horas en un día, otra regla de 3, y entonces aquí, bueno, aparece lo mismo. Les voy a dejar esto para que lo puedan estudiar en las logias, que los estuve, bueno, y aquí este es el famoso Carl Sagan. Murió joven, es el Carl Sagan, y aquí aparece otra vez otro ejemplo de lo que era el calendario cósmico y las cosas que van pasando mes con mes, y el famoso diciembre, que es donde pasan tantas cosas. ¿Alguna otra peculiaridad? Les dejo también este slide para que lo lean, todo lo que era lo que vivió, lo que hizo, lo que impulsó el conocimiento científico, etcétera. Y algunas peculiaridades de él. Hace muchos años la NASA envió una sonda que tenía la finalidad de abandonar el sistema solar. Se llamó Pioneer, bueno, empezó el Pioneer 9, 10, 11, y el 11 fue el que ya tenía, después de acelerarse con la órbita de Neptuno o de Urano, no me acuerdo, iba a salir del sistema solar. Se supone que ahora ha salido del sistema solar y que ya no hay contacto con ella. Se supone que alguna vez alguna civilización adelantada, estamos hablando obviamente para personas que no son teósofas y suponen que solamente existe el plano físico y que han estirado hasta donde les ha sido posible todo lo que haría una humanidad si solamente existiese su plano físico. Entonces trataría de ir de un planeta a otro físicamente, trataría de pensar que otras civilizaciones de otras galaxias tendrían solamente como nosotros cuerpo físico, y en base a eso entonces se hizo una placa famosísima que es esta de oro, y en esta placa viene en lenguaje binario somos hombres y mujeres, y aparecen aquí un hombre y una mujer, y aquí aparece el punto en lenguaje binario de la Vía Láctea donde está ubicada la Tierra, y esta es la placa original.
y la placa está colocada dentro de esta sonda, que es la sonda Pioneer. Entonces vamos a leer un poco lo que dice aquí ya para terminar con el tema de Carl Sagan. La sonda espacial Pioneer 11 fue una de las primeras sondas del programa de exploración espacial de la NASA. Fue lanzada desde Cabo Cañaveral en 1973, hace muchísimos años. Después de atravesar con éxito el cinturón de asteroides, se ajustó su velocidad para situar trayectoria cerca de Júpiter. Durante el sobrevuelo de Júpiter, el 4 de diciembre de 74, obtuvo imágenes de la gran mancha roja que tiene Júpiter. Realizó las primeras observaciones de las regiones polares y determinó la masa de Calisto, una de las lunas. El 1 de septiembre del 79 llegó a Saturno, tomando las primeras fotografías a corta distancia del planeta porque no las había anteriormente. Se pudo descubrir 2 nuevos satélites y anillos adicionales que no se conocían a través de los telescopios habituales de la Tierra. Después de su encuentro con Saturno, prosiguió su ruta hacia el exterior del sistema solar, estudiando las partículas energéticas del viento solar. Las sondas Pioneer obtenían su energía de una fuente de isótopos radioactivos RTG. La pérdida de la eficiencia de estos generadores eléctricos determinó el final de su misión a finales del 95. La placa a bordo, esta de la que estamos hablando, como se hizo con la sonda Pioneer 10 y con las sondas Voyager, posteriormente la sonda incluyó una placa sobre una estructura con un mensaje explicando el origen de la sonda a una posible cultura extraterrestre. La placa incluye una figura de un hombre y una mujer, las transiciones del átomo de hidrógeno y la posición del Sol y la Tierra en la galaxia. La placa fue diseñada por Carl Sagan y Frank Drake, siendo dibujada por Linda Salzman. Bueno, es Linda Salzman Sagan. Desde el 21 de diciembre de 2020 la sonda se encuentra a una cantidad ya enorme de fuera del sistema solar. Hay una peculiaridad: cuando se iba a lanzar la sonda, la Sociedad Promoral de Estados Unidos interpuso una demanda porque iban desnudos el hombre y la mujer, que eso también fue muy sonado. Estamos hablando de la Sociedad Calvinista de los años 74. Se salvó el juicio, pero esto retrasó un poco el lanzamiento de la sonda y al final se lanzó. Hay un montón de historia en relación a todo esto. Bueno, este es Carl Sagan, un tipo muy peculiar, lleno de libros. Su libro más famoso es Cosmos. El libro más leído antes de Cosmos era Los Dragones del Edén, y otro libro muy leído, El Cerebro de Broca. Después de Cosmos, como fue tan exitoso, hizo Conexión Cósmica, Mensajeros del Más Allá. Todos tienen ciencia popular y son libros extraordinariamente buenos. Muy recomendable que se lean. Y yo me estoy pensando si dentro de estas sesiones de ciencia preparo alguno de los libros de Sagan para que ustedes vean la enorme facilidad que tiene este hombre para transmitir los conocimientos científicos. Con algunos errores, porque de repente sí metió la pata en 2 o 3 cosas y también fue como muy sonado, que fue rápidamente corregido por otros científicos, porque como se mete con tantas ciencias, en alguna de ellas como que no le funcionó los supuestos que fueron publicados. Bueno, pasamos a lo que sigue entonces, el tema de intuición y predicción. Este es otro gran divulgador, otra vez con alguien de los que toma estos talleres, que también me escribió y que quería más información de otros grandes divulgadores, pues Isaac Asimov. Isaac Asimov es un divulgador. Pueden ustedes buscar en internet una entrevista de 1984 donde él predice todo lo que estamos viviendo hoy, todo lo que son las computadoras personales, el cómo utilizaríamos los datos hoy. Todo eso lo predijo Isaac Asimov, y aquí está la liga, si ustedes quieren verla. Este es el famoso Isaac Asimov, de origen ucraniano. Es el más famoso escritor de ciencia ficción, nadie duda de eso. Se tienen datados casi 100 libros, le entró a todo. La colección de Historia Universal es una maravilla, tiene 12 libros y son buenísimos, son fáciles de leer y están llenos de información. Y aparte, pues tiene una gran cantidad Su obra más importante es Fundación Imperio y Segunda Fundación. Tiene muchos premios relacionados con esta obra. Y la otra se llama Los Propios Dioses. Los Propios Dioses le valió el premio Nebula y el premio Hugo, que son 2 de los grandes premios para este tipo de escritores. Bueno, y vamos a ver un poco de lo que dice aquí de Isaac. Tiene muchos libros. Se supone que colaboró en cerca de 500 libros escritos y otros tantos relatos y cuentos. Uno de sus cuentos más cortos y más interesantes, que es un cuento de Navidad, narra a 2 profesores solitarios que no estaban casados, que estaban celebrando Navidad solos en un bar fuera de la Universidad de Harvard. Y entonces era el jefe del departamento de literatura y el jefe del departamento de física. Empezaron a tomar sus tragos, se hicieron amigos, y el profesor de física dijo: ¡qué barbaridad! ¿Cómo pude hacer ese experimento? ¿Cómo pude hacer aquella máquina? ¿Cuánto dolor causé? Y el profesor de historia dice, el profesor el jefe de literatura le dice, ¿pero qué máquina hizo usted?
pues una máquina del tiempo y empecé a traer a Voltaire, empecé a traer un montón de gentes y el último que traje fue Shakespeare. Y como este era el jefe de literatura, dijo, no me diga que trajo usted a Shakespeare. Sí lo traje, dice, y lo inscribí en el curso que da aquí en la Universidad de Harvard sobre Shakespeare. Dice, hombre, pues yo soy el que coordina ese curso, dice el jefe. Y empieza a recordar a un señor ya un poco viejo con un abrigo muy antiguo. Y dice, estoy como recordando, ¿y qué pasó? Dice, ¿cuánta humillación tiene que soportar un hombre? Dice, él tomó todo el curso y al final usted lo suspendió. Bueno, es uno de los cuentos de Isaac Asimov, tiene muchos. Tiene, bueno, es muy recomendable. Para los que quieran leer ciencia popular, Isaac Asimov es una lectura obligada. Arthur C. Clarke dijo de él, otro de los grandes adalides del género de la ciencia ficción, que, que si él no había escrito 3.000 palabras en un día, porque era un adicto a escribir, Asimov podría hacerlo en minuto y medio. O sea, escribía y escribía y escribía y leía y leía. Es un genio de origen ucraniano, se nacionalizó norteamericano. Bueno, es un tipo muy increíblemente prolijo, ya murió, científico de formación, escribió sobre matemáticas, astronomía, química, historia, y será recordado por su extensa obra dedicada a la ciencia ficción. Bueno, este es respecto a la segunda pregunta que me hicieron, es el que más recomiendo, por supuesto Ray Bradbury también, Arthur C. Clarke, o sea, pero este es fuera de serie. Bueno, más adelante continuamos con el Pedigree of Man, que es de lo que estábamos hablando, una vez hecho esta aclaración de las preguntas que me hicieron por el correo electrónico. De Annie Besant también me comentaron que sería bueno hablar un poco más de ella. Bueno, un poquito vamos a hablar estamos hablando de un libro de Annie Besant. Entonces, al principio del 23, la doctora Besant, entonces presidenta de la Sociedad Teosófica, como sabemos todos, escribió las líneas de la famosa invocación, que se han vuelto muy conocidas entre todos los miembros alrededor del mundo. Se han traducido a un montón de idiomas, el O Vida Oculta, se han convertido sin duda alguna en una parte indispensable del vocabulario de todo teósofo. Las palabras se han musicalizado, está musicalizada, entonado y cantado. Y pocas reuniones de la Sociedad Teosófica celebradas desde ese año se han abierto sin recitar esos versos. Es decir, es como una recitación obligada. En cada convención internacional, los sucesivos presidentes de la sociedad han inaugurado la misma con la recitación antifónica de lo que se ha denominado la oración universal o la invocación universal de Annie Besant. Simples en extremo, estas palabras poseen un poder mágico de un mantra. Bueno, esto es lo que se dijo de ella, y aquí hay todo un artículo en The Theosophist que pormenoriza todo esto y fue publicado por Joy Mills. Entonces aquí está la famosa invocación que ya conocemos todos, y dice Joy Mills, comenta lo siguiente: sin duda, la constante repetición de este mantra ha conferido a este verso una cierta significación interior, una condición sagrada, si podemos llamarla de esta manera. Pero la repetición mecánica también podría adormecer el espíritu y hacer que memoricemos las frases y las digamos casi sin prestarles atención, ni con la mente ni con el corazón. Entonces aquí lo que está comentando Joy Mills, dado que esto es un mantra, que ya veremos la historia, acuérdense que se lo pidieron a ella y le hicieron la solicitud de que por favor escribiera algo para una convención que se hizo en la India, me parece, no recuerdo bien. También viene en el mismo artículo de Joy Mills la historia, y entonces ella estuvo en la noche tratando de inspirarse y seguramente contactando con su capacidad clariaudiente para tratar de encontrar las frases correctas para hacer esta gran invocación. Todo esto viene aquí en el Theosophical, etcétera. Ustedes lo pinchan, va a salir ahí toda la historia que narra Joy Mills. Pero esta parte es muy importante. El tema es cómo debe hacerse la invocación. De manera mecánica, no. De manera distraída, no. Tiene que hacerse entonces, es una oración muy concentrada, es decir, tenemos que visualizar hacia adentro. Entonces, ¿a qué cosa le estamos nosotros, hacia dónde estamos dirigiendo la plegaria? Esta invocación emite sucesivas ondas de color, dicen los clarividentes, que pulsan hacia afuera de quien lo recita concentradamente. Si lo entonan o recitan rítmicamente, ya sea por medio de la voz externa o interna, y si miles lo envían hacia el exterior a diversas áreas, podemos crear una atmósfera muy poderosa, concluye Annie Besant. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente respecto a la persona que escribió este libro, el libro del Pedigree of Man. Bueno, volvemos ahora sí al Pedigree of Man. No está mal que me escriban ustedes para pedir estas cosas porque les vamos dando como más profundidad a los temas que vamos revisando. Y así, en vez de contestarlo de uno a uno, lo que estoy haciendo es compartirlos con el grupo que normalmente va siguiendo estas charlas.
Bueno, nos habíamos quedado, voy a empezar dos atrás de donde nos quedamos y a partir de una especie de repaso para luego continuar con lo que estaba diciendo de Pedigree of Man. Este es dos antes de que termináramos la sesión pasada. Vamos a repasar, es decir, vamos a volver a leer lo que ya se había leído en la pasada sesión. Dice, por debajo de ello, está hablando de lo que venía en la otra sesión, está la segunda gran jerarquía, doble en su naturaleza, las dobles unidades. Las dobles unidades son de fuego y de éter. La razón manifestada, la sabiduría del sistema, lo que llamamos el Budi cósmico, lo que despierta Budi en la mónada del hombre. Empiezan un montón de claves acá. Aquello que llamamos en lo macro el Budi cósmico, de alguna manera despierta el Budi interno de la mónada del hombre. Por debajo de estos está la tercera, el Mahat o Manas cósmico, las tríadas, fuego, éter, agua, y la actividad cósmica que también vierte una parte de su esencia sobre la mónada del hombre a medida que ésta desciende. Aquí está hablando entonces de cómo desciende la mónada y de cómo se va completando o formando. Estas son las órdenes creadoras que se llaman arrupa, sin cuerpo, las cuales moran en una materia demasiado sutil para asumir una forma limitada. Materia en la cual todas las formas están entremezcladas y se compenetran mutuamente. Aquí hay otra clave muy importante. Entonces, en los órdenes creadoras, los arrupas sin forma, moran en una materia demasiado sutil. Es tan sutil que es muy difícil poder imaginar que esto tuviese forma, por eso son arrupa, es decir, sin forma. Y es una materia en la cual todas las formas están entremezcladas y se compenetran mutuamente. Esta afirmación es muy importante por muchas razones, que luego más adelante ya comentaremos. Pero entonces, en estas órdenes creadoras no hay forma y todo está interpenetrado. Es muy parecido a lo que viene más adelante del éter, es más etérico. Es más etérico, entonces están en aquellos fluidos que se intercompenetran si usamos la lógica terrestre para poder entender aquello. Entonces, en la lógica terrestre sería algo tan sutil que traspasa todo, puede traspasarlo, entrar y subir o lo que fuera. Bueno, esta es esta parte para tratar de entenderla. Esto ya lo vimos, acuérdense, la semana pasada. Más abajo de estas órdenes hay las órdenes creadoras con forma. Esto implica que ya el descenso está en una zona de materia más densa. Otra vez muy sutil, pero menos sutil que la anterior. Suficientemente poco sutil como para ya tener forma. Aquí la deducción lógica es que se necesita cierta densidad de materia para que ésta pueda generar una forma. Si la materia no tiene suficiente densidad, no hay manera de que ésta cree una forma, lo que es un éter que interpenetra todo. Y la primera de ellas, la cuarta entre las jerarquías, es la nuestra, la jerarquía de las mónadas humanas, que sin embargo no han abandonado el seno de nuestro supremo hacedor, en donde en realidad permanecemos constantemente inseparables de él. Aunque a nosotros, supeditados como estamos por las férreas mallas de la materia, se nos figura que somos distintos y que estamos completamente separados. A partir de este momento, ya lo habíamos visto en la sesión pasada, está hablando entonces que el hombre va a ser una composición de estructuras de mayor densidad y de menor densidad, siendo las de menor densidad estructuras tan sutiles que de alguna manera no hay manera de ponerles formas, y las menos sutiles sí es posible, son susceptibles de que nosotros podamos imaginarlas o visualizarlas con forma. Entonces, lo que está comentando, vamos a leerlo otra vez. Más abajo de estas órdenes hay órdenes creadoras con forma, órdenes creadoras que ya tienen forma, y la primera de ellas, la cuarta entre las jerarquías, es la nuestra, la jerarquía de las mónadas humanas, que sin embargo no han abandonado el seno de nuestro supremo hacedor. Entonces, la jerarquía de las mónadas humanas, y sin embargo no han abandonado el seno de nuestro supremo hacedor, en donde en realidad permanecemos constantemente inseparables de él. Y aquí vienen esas limitaciones de que nosotros seamos seres, por lo menos en el estado mayábico, tridimensionales, porque esto ya es muy difícil de imaginar. ¿Cómo es posible que la mónada permanezca simultáneamente a este océano especial y simultáneamente en la estructura en la que ya pertenece al hombre? Entonces es muy difícil de imaginarlo en un mundo tridimensional, pero podemos hacer el esfuerzo para imaginar que en esas partes tan sutiles
la mónada de alguna manera encuentra los puentes también metafísicos y sin forma para conectarse con la totalidad de la propia mónada, y simultáneamente cuando baja hacia abajo, valga la redundancia, encuentra entonces que la densidad es mayor y eso le permite entonces tener formas, y estas formas entonces empiezan a tener como cierta separación unas de otras y cierta individuación, es decir, cierto contorno, que hace posible que nosotros entre contorno y contorno percibamos mayávicamente una separación. Bueno, a ver, aunque nosotros supeditados como estamos por las férreas mallas de la materia, se nos figura que somos distintos y que estamos separados. Nosotros podemos percibir confusamente que estas mónadas están allí, en la gloria de su origen, junto con una determinada individualidad espiritual. Vamos a repasar. Nosotros podemos percibir confusamente que estas mónadas están allí en la gloria de su origen, junto con una determinada individualidad espiritual, que según se ha escrito, se separa cada vez más y más de los planos inferiores. Después que hayamos concluido el imperfecto bosquejo de las 7 grandes jerarquías, lo cual nos proporcionará una ojeada a vista de pájaro del conjunto de nuestro tema, volveremos a ocuparnos de la mónada, es decir, más adelante seguirá hablando de este tema. Los llamados jivas imperecederos son la cuarta de las 7 órdenes creadoras, no de las 12, con las cuales estamos relacionados. Los llamados cuerpos jivas imperecederos son la cuarta de las 7 órdenes creadoras, con las cuales estamos relacionados. Luego siguen las 3 últimas órdenes que contienen una gran parte de lo que ya ha evolucionado en nuestro esquema planetario en pasados kalpas, y de las cuales podemos saber algo más, puesto que están relacionadas con nuestra especial evolución. Todo esto ya lo vimos, pero lo estamos repasando para entrar a lo que sigue. Y esta es la última que también vimos. Después de esta ya vamos a ver las nuevas. Otra vez aquí está The Pedigree of Man en su primera edición, que fotografié de 1904. Entonces, ¿cuál fue la etapa? La quinta jerarquía es llamada de Makara y tiene por símbolo el pentágono. En este aparecen los aspectos duales espirituales y duales físicos de la naturaleza. Duales espirituales está hablando de una espiritualidad dual, y duales físicos de la naturaleza está hablando entonces de una dualidad física. Y en esa dualidad tenemos 2 polos, los positivos y los negativos. Y además tenemos una actividad, una lucha entre sí, entre los 2 polos, es decir, entre la dualidad de esta doble naturaleza en la parte espiritual y en la parte física. Así lo está comentando entonces Anibesa. Estos últimos son turbulentos, los rebeldes de un gran número de mitos. Es decir, en los mitos se hace referencia a estas luchas turbulentas que se hacen principalmente por los rebeldes, los de la naturaleza positiva que desean pasar del otro lado y viceversa, los de la negativa que desean a través de la lucha vincularse a los del otro lado. Entonces volvemos a leer para que nos quede más claro esto. La quinta jerarquía es llamada la de Makara. Makara son como las gárgolas de Notre Dame, pero en los templos hinduistas son una de las excepciones de Makara son los dragones que protegen contra las malas influencias a los lugares sagrados y que aparecen pintados o incluso esculpidos en muchos de los templos. Entonces esta quinta jerarquía y también son protectores. Es la llamada de los Makara y tiene por símbolo subjetivo el pentágono, aunque el símbolo físico sería el dragón. En este aparecen aspectos duales espirituales y duales físicos de la naturaleza, positivos y negativos en lucha entre sí. Estos últimos son turbulentos, los rebeldes de un gran número de mitos. Bueno, terminamos este pedazo del párrafo y seguimos. Pronto tendremos bastantes datos acerca de estos rebeldes, los cuales son llamados asuras, nacidos del primer cuerpo de Brahma. Otra vez tenemos a los asuras y los suras. Ya lo hemos repasado en las clases de Isaac. Entonces, leemos otra vez. Pronto tendremos bastante datos acerca de estos rebeldes, los que generan esta lucha, los cuales son llamados asuras, nacidos del primer cuerpo de Brahma. El cuerpo que, rechazado, se convirtió en tinieblas. Vamos a leer otra vez. Pronto tendremos bastantes datos acerca de estos rebeldes, que se llaman asuras, que son nacidos del primer cuerpo de Brahma, el cuerpo que, rechazado, se convirtió en tinieblas.
Una gran hueste de seres de esta jerarquía proceden de un pasado universo y surgen en su completo desarrollo, por así decirlo, del logos planetario. Estos seres parece que también son llamados asuras y pertenecen a este universo por su evolución, pero nosotros estamos especialmente relacionados con los nacidos del cuerpo de las tinieblas. Entonces, todo el lenguaje este es alegórico, tenemos que detenernos un poco a tratar de entenderlo intuicionalmente hablando. Entonces, vamos a leer otra vez para que en base a las lecturas podamos activar nuestra intuición. Pronto tendremos bastante datos acerca de estos rebeldes de los que ya hablo aquí arriba, los que luchan entre el bien y el mal o entre lo positivo y lo negativo, los cuales se llaman asuras, estos que están luchando, nacidos del primer cuerpo de Brahma, el cuerpo que, habiendo sido rechazado, se convirtió en tinieblas. Entonces, nacidos del primer cuerpo de Brahma, un cuerpo que fue rechazado y que al serlo tuvo una transformación. Este cuerpo, al ser rechazado, se transformó en tinieblas. ¿Y qué son las tinieblas? Las tinieblas son un receptáculo en donde hay muy poca luz. Luz visible desde el punto de vista de cómo podemos imaginarla, porque ya sabemos que las tinieblas para el clarividente suficientemente evolucionado no está ausente de luz, pero para nosotros sí. Una gran hueste de seres de esa jerarquía proceden de un pasado universo, no son de este, y surgen en su completo desarrollo, por así decirlo, de logos planetarios. Estos seres parece que también son llamados asuras, igual que los de arriba, y pertenecen a este universo por su evolución, por su grado de evolución. Pero nosotros estamos especialmente relacionados con los nacidos del cuerpo de las tinieblas. Estos son los seres de un gran poder y conocimiento espiritual, pero llevan profundamente oculto en sí mismos el germen, la esencia de Ahamkara, de su individualidad, de aquella que yo creo que constituye la facultad que es necesaria para la evolución humana. Aquí está diciendo, aquella que yo creo, yo se refiere a Nivesan, que constituye la facultad que es necesaria para la evolución humana. Estos son el fruto de la primera cadena planetaria, palabra esta que se hará más familiar y comprensible a medida que prosigamos en nuestro estudio. Vamos a repasar aquí algunas cosas importantes que se están diciendo en este slide, que ya lo habíamos visto, pero lo estamos repasando. Entonces aquí nos comenta que tenemos en las versiones más altas una sutilidad con un porcentaje de materia tan poco que es indescriptible, y hay una interconexión, intercompenetración, y no hay bordes que separen unas cosas de otras. Pero conforme el espíritu empieza a bajar y bajar, se encuentra con una materia que ya es susceptible de hacer formas. Y en esta materia susceptible de hacer formas, entonces, lo dice más adelante, tenemos otro nivel, un nivel en donde ya hay formas. Y en estas formas, hacia abajo, han surgido del cuerpo de las tinieblas porque han sido rechazados, como ya lo leímos. Entonces, a partir de ese momento, el perceptor de estos niveles en donde estamos todos ya observa que las cosas tienen formas y que las formas están separadas. Y aquí lo que nos está comentando entonces Anibesan es que para ella el Ahamkara es fundamental porque es la que le da individualidad a la forma mía y le da una etiqueta a la forma de otros. Y cada cosa, cada cual tiene su forma. De ahí entendemos entonces que el pensamiento racional y lineal está mucho más denso que el pensamiento intuitivo, porque el pensamiento intuitivo trasciende las formas y trata de ver una totalidad que está intercompenetrada. Esta totalidad, la totalidad en donde vemos el todo, y después de ver el todo no estamos separándolo en formas, sino contemplamos un todo integrado, eso es una actividad intuicional. Pero cuando empezamos a separar ese todo y vemos fragmentos y partes, entonces ya estamos haciendo, a través de nuestra mente, estamos haciendo una vibración que corresponde más a estructuras más bajas. Es decir, cuando quitamos los contornos y las formas, estamos vibrando más alto. Cuando agregamos formas y contornos, estamos vibrando más bajo. Cuando estas formas son groseramente más definidas
y más sólidas, más densas, entonces más estaremos bajando en la estructura de la propia mente que se ve a sí misma. Hasta ahí llegamos la vez pasada. Ahora vamos a continuar con el estudio. Esto ya es lo que sigue. En lo anterior que ya habíamos repasado estaba la quinta y ahora vamos con la sexta de las jerarquías. Contiene algo que también podemos comprender. Contiene a los nacidos del cuerpo de Brahma, que es conocido como el cuerpo de luz o cuerpo del día. Entre esta hueste de devas, de dioses, se ve brillar con especial resplandor a un grupo de ellos. Son los pitris de los devas, los padres de los devas, los cuales son conocidos con el nombre de Agnishabatas, que también ya hemos repasado mucho con Isaac. Vamos a repetir esto. La sexta, la que sigue de estas jerarquías, contiene algo que también podemos comprender. Contiene a los nacidos del cuerpo de Brahma, que es conocido como el cuerpo de luz o el cuerpo del día. Entre esta hueste de devas se ve brillar con especial resplandor a un grupo de ellos. Es decir, en este grupo hay una hueste que brilla más. Todo el grupo brilla, pero hay una que se distingue por brillar más. Y son los padres de los devas, los pitris de los devas, los padres de los dioses, los cuales son conocidos con el nombre de Agnishabatas. Si echamos un vistazo, observamos que hay algo que brilla más de lo demás que ya de por sí brilla, y son estos, los padres de los dioses. Aquellos que son llamados los sextuples diyanis, ellos son los que lo dan todo al hombre, excepto el atma y el cuerpo físico. Ellos son los que dan todo al hombre, los Agnishabatas ya lo hemos visto, excepto el alma, el atma y el cuerpo físico. Y por lo tanto son llamados los dadores de los 5 principios intermedios o de los 5 principios medios humanos. Ellos dirigen a la mónada a fin de que les sea factible obtener los átomos permanentes relacionados con estos principios, o el quíntuple plasma. El quíntuple plasma es muy difícil de encontrarlo, hay que recurrir a diccionarios un poco más sofisticados. Yo, por suerte, acabo de recibir como regalo uno de estos diccionarios, y el quíntuple plasma está hablando entonces de una especie de pentagrama en donde cada vibración especial de esta quíntuple vibración corresponde a los principios intermedios del hombre, por debajo del atma, que sería el principio, y por encima del cuerpo físico, que sería el último. Entonces nos quedan 5 y estos producen un plasma especial, que se llama quíntuple plasma, o los principios, pero tienen otra peculiaridad, que cuando se forman estos, también se adhieren a estos los átomos permanentes, que ya hablaremos de eso, que también es un tema más complejo, hablaremos un poco más adelante. Entonces vamos a repetir. Ellos dirigen a la mónada a fin de que les sea factible obtener los átomos permanentes. Entonces, ellos, los Agnishabatas, dirigen a las mónadas a fin de que puedan obtener para ellos los átomos permanentes relacionados con estos principios, los principios intermedios. Y a estos se les ha llamado principios o el quíntuple plasma. Ellos son el fruto de la segunda cadena planetaria. Esta jerarquía incluye además a grandes huestes de devas, los más elevados espíritus de la naturaleza o elementales del reino medio. Otra vez, esta jerarquía incluye además a grandes huestes de devas, dioses, los más elevados espíritus de la naturaleza o elementales del reino medio. Entonces, principios intermedios, reino medio. La séptima jerarquía, ya que vimos a la sexta, la séptima jerarquía contiene a aquellos a quienes conocemos bajo el nombre de pitris lunares o los pitris varishad, nacidos del cuerpo de Brahma, llamado el crepúsculo de Sandhya. Estos pitris varishad están relacionados con la evolución física del hombre. Del mismo modo que los pitris Agnishabata lo están con la intelectual, así que a medida que prosigamos en nuestro estudio, trabaremos conocimiento con ambos. Además, aquellos que veamos agruparse a su alrededor y que pertenecen a su jerarquía son los agentes de la obra que deben llevar a cabo. Vastas huestes de devas, los espíritus inferiores de la naturaleza o elementales del reino más inferior. Vamos a leer otra vez, tenemos aquí los principios medios, y abajo, ya en la séptima, los principios inferiores. Entonces, leamos otra vez desde aquí.
ellos, los Pitris y los Devas, los cuales son conocidos con el nombre de Agnishabhatas, aquellos que son llamados los sextuples diyanis, son los que lo dan todo al hombre, excepto el Atma y el cuerpo físico, y por lo tanto son llamados dadores de los 5 principios medios humanos. Ellos dirigen a la mónada a fin de que les sea factible obtener los átomos permanentes, los que van a acompañar a la mónada a lo largo de montones de encarnaciones, relacionados, aquí estamos hablando más que encarnaciones, de transmigraciones. Y como última parte de las transmigraciones ya metemos las reencarnaciones. Las reencarnaciones formarían parte de la última parte de las transmigraciones, pero las transmigraciones, al ser los cambios de esta unicidad, de este psiquismo desde los principios intermedios hasta nuestros días, entonces son mucho más lejanas que las propias encarnaciones. Ellos dirigen a la mónada a fin de que sea factible obtener los átomos permanentes relacionados con todo este largo proceso del quíntuple plasma. Ellos son el fruto de la segunda cadena planetaria. Esta jerarquía incluye además grandes huestes de devas, los más elevados espíritus de la naturaleza o elementales del reino medio. La séptima, ya bajó aquí a la última jerarquía, contiene aquellos a quienes conocemos bajo el nombre de Pitris lunares, que también ya lo hemos visto con Isaac. Los que nos dan del cuerpo físico, los Pitris Varishat, nacidos del cuerpo de Brahma, llamados el crepúsculo de Sandhya. Estos Pitris Varishat están relacionados con la evolución física del hombre, del mismo modo que los Pitris Agnishabhata lo están con la evolución intelectual. Así que a medida que prosigamos nuestro estudio, trabajaremos conocimiento con ambos. Además, aquellos que vemos agrupados a su alrededor y que pertenecen a su jerarquía son sus agentes en la obra que debe llevar a cabo. Vastas huestes de devas, los espíritus inferiores de la naturaleza o elementales del reino más inferior. Y abajo puse algunas aclaraciones de lo que sería el espíritu bueno benéfico en contraposición al malo, cómo lo vamos a encontrar normalmente cuando se refieren a ellos. Entonces, el agatodemón y luego el cacodemón. Y luego los agnishabhatas, clases de pitris creadores de la primera raza etérea de hombres, nuestros antecesores solares en contraposición a los varishats, pitris o antecesores lunares. También lo he visto con Isaac y esto aparece en el glosario teosófico. Bueno, vamos a continuar con el estudio. Bueno, así las 7 grandes jerarquías u órdenes creadoras se presentan ante nuestra vista en su esplendor, prontas para llevar a cabo su misión que les está encomendada. Ya revisamos entonces lo que son las jerarquías y aquí está hablando de que estas jerarquías listas para generar el producto u órdenes creadoras ya se presentan ante nuestra vista en su esplendor, prontas para llevar a cabo su misión que les está encomendada. La misión, ¿cuál es esa? La de guiar a sus hermanos más jóvenes a lo largo del sendero de la evolución y la de dirigir el desarrollo de poderes espirituales en un universo de materia. Entonces, esa es la misión que les está encomendada. La misión de guiar a los hermanos más jóvenes a lo largo del sendero de la evolución y la de dirigir el desarrollo de poderes espirituales en un universo de materia. Ahora echemos una ojeada al segundo gran bosquejo del campo de la evolución. Sobre este no me extenderé mucho, dice Anibesan, puesto que sus contornos se harán claros y visibles a medida que estudiemos la evolución física. Sin embargo, no podemos hacer comprensible a nuestro espíritu los puntos referentes a la evolución espiritual. Perdón. Bueno, no podremos hacer comprensible a nuestro espíritu los puntos referentes a la evolución espiritual. Esto es importante, aquí hay una limitación. Entonces, ahora echemos una ojeada al segundo gran bosquejo, el del campo de la evolución. Sobre este no me extenderé mucho, dice Anibesan, puesto que sus contornos se harán claros y visibles a medida que estudiemos la evolución física. Sin embargo, no podremos hacer comprensible a nuestro espíritu los puntos referentes a la evolución espiritual, a menos que tengamos a la vista los amplios contornos del campo en el cual dicha evolución tiene lugar. La única forma de entender o de comprender la evolución espiritual, la única forma, dice Anibesan, porque no es comprensible, es solamente a menos de que tengamos a la vista los amplios contornos del campo en el cual dicha evolución tendrá lugar. Y pone Anibesan, lo llamo campo, traduciéndolo del término kshetra, del Bhagavad Gita. Entonces, ella le pone campo a la traducción del kshetra. Y aquí abajo les puse a ustedes la traducción del kshetra, el conocedor del kshetra. Kshetrajna significa aquel que conoce el campo del cuerpo, el alma,
la materia física. El principio consciente en el marco corpóreo. En el capítulo 13 del Bhagavad Gita, Krishna explica la distinción entre el kshetra, campo de experiencia, y el kshetrajna, conocedor del campo. Entonces, hay un campo en donde se puede dar esta experiencia. ¿Qué experiencia? La evolución. Y luego hay alguien que conoce ese campo. Es decir, conoce las condiciones que hay en ese campo como un campo, conoce el bosque y por lo tanto dentro de ese bosque sabe cómo no perderse porque al conocer el campo entonces tiene la línea necesaria para su evolución. Además en el entendido de que habrá seres que están ayudando a sus hermanos más jóvenes para la propia evolución. Las jerarquías de órdenes creadoras superiores están en ese campo y entonces la idea de campo a transitar más que camino a recorrer es algo que viene en el Bhagavad Gita y que aquí traduce ella como simplemente como campo, pero tiene lo suyo. Por eso puse aquí la explicación. Entonces leamos otra vez. Sin embargo, no podremos hacer comprensible a nuestro espíritu los puntos referentes a la evolución espiritual a menos que tengamos a la vista los amplios contornos del campo en el cual dicha evolución tendrá lugar. La llamo yo campo, traduciéndolo del término kshetra, del Bhagavad Gita. Esto es más fácil para los hindúes que lo han estudiado desde niños así, un poco más complicado para nosotros, que siempre casi hablamos, cuando hablamos de evolución, más de un camino que de un campo. Porque es el tipo genuino de materia. Esta palabra expresa mejor que cualquier otro vocablo que yo pueda inventar todo lo que está incluido bajo el nombre de materia, en la cual la evolución tendrá lugar. A ver, vamos a leer otra vez. Entonces, le llamo yo campo traduciéndolo del término kshetra del Bhagavad Gita, porque es el tipo genuino de materia. Esta palabra expresa mejor que cualquier otro vocablo que yo pueda inventar todo lo que está incluido bajo el nombre de materia, en la cual la evolución tiene lugar. ¿Qué es ese campo? Toda la materia que está a disposición de la mente para trabajar sobre ella y dentro de ella conocer ese bosque y ese camino a través del cual habrá de evolucionar. Al mismo tiempo, en la evolución se irá separando gradualmente de ese campo. Es un campo al que habremos de separarnos, pero antes de separarnos hay que conocerlo. Y como nosotros estamos en el nivel en el que estamos, también tenemos que conocernos, es decir, conocer aquellas partes de nuestra interioridad que estén mayoritariamente vibrando en dosis mayores de materia, porque en el conocimiento del campo de materia interior en la cual nosotros vibramos, de ahí surgirá el camino para abandonar la materia más densa y entonces poder dirigirnos hacia un proceso de evolución. Eso es lo que se está diciendo acá y es muy interesante. Y para que veamos que es la forma, por lo menos en la que lo interpreto yo. Entonces regresemos a todo esto para entenderlo mejor ahora. Ahora echemos una ojeada al segundo gran bosquejo del campo de la evolución. Es el campo de la evolución. Sobre este no me extenderé mucho, puesto que los contornos serán claros y visibles a medida que estudiemos la evolución física. Es decir, no va a hablar de ese campo de manera abstracta, sino va a hablar hasta que tengamos conciencia de lo que es la evolución física, en donde ya estamos con los contornos. Sin embargo, no podremos hacer comprensible a nuestro espíritu los puntos referentes a la evolución espiritual, a menos que tengamos a la vista los amplios contornos del campo en el cual dicha evolución tendrá lugar. Lo llamo campo traduciéndolo del término kshetra del Bhagavad Gita, porque es el tipo genuino de materia. El campo este es pura materia. Esta palabra expresa mejor que cualquier otro el vocablo que yo pueda inventar, todo lo que está incluido bajo el nombre de materia, en la cual la evolución tendrá necesariamente lugar. Al presente nosotros estamos limitados al reino de un logos planetario, al reino al cual pertenecemos, puesto que cada logos planetario preside sobre un campo de evolución, y esto debemos estudiarlo, puesto que cada logos planetario preside sobre un campo de evolución, y esto hay que estudiarlo con calma. Aquí solo trato de los principios fundamentales. Primero debemos comprender claramente las diversas frases que el campo presenta. Estas frases se presentan una y otra vez y en cuanto lleguemos a comprenderlas bien, serán para nosotros a manera del hilo de Ariadna para salir del laberinto de materia en el que todos estamos sumidos. Vamos con lo que sigue.
Existen, ya hablando de que estamos metidos en esta materia y que hay que salir de ella, y que esto se le llama campo, en un campo especial, y que primero tenemos que conocer al campo antes de salir de ella, todo lo que está comentando acá, asociado a la ley de evolución Anibesan. Vamos ahora entonces a ver de ese campo que hay. Bueno, existen 7 grandes etapas en la evolución espiritual, durante 3 de las cuales el espíritu desciende. Esto ya lo sabemos, pero ahora ya está hablando de esos campos, de los campos entonces de la evolución. Ahora, es una evolución sui generis, porque es una evolución que primero va para abajo, luego permanece en el 4.º nivel y luego sube. Entonces vamos a ver la ley de evolución. Existen 7 grandes etapas para la evolución espiritual, durante 3 de las cuales el espíritu primero desciende. Y aquí pongo en rojo: a medida que el espíritu desciende, confiere el espíritu cualidades a la materia, que cada vez se hace más densa a medida que el espíritu desciende. Le da ciertos poderes mientras va descendiendo a la materia, ciertas cualidades, ciertos atributos. Y estas cualidades, poderes y atributos son el fruto de las 3 primeras etapas del descenso espiritual. Es decir, tomamos a la materia, y después de tomar a la materia, en el descenso poco a poco, el espíritu va perdiendo fuerza, pero va transmitiendo mientras desciende uno, crece el otro, crece en poderes, cualidades y atributos. Y esto va a llevar entonces los 3 globos hacia abajo. Luego sigue una etapa, la 4ª, única en su clase, en que la materia, habiendo de esta suerte sido dotada de diversos poderes a través del espíritu y atributos, entra en múltiples relaciones con el espíritu animador, que ahora la compenetra, el espíritu compenetrando la materia, en este nivel 4º. Esto constituye la gran batalla del universo, el conflicto entre el espíritu y la materia, la batalla del Kurukshetra, entre las grandes huestes de los 2 ejércitos enemigos. Aquí, en esta parte del campo, es donde está el punto de equilibrio. Baja el espíritu, anima la materia, y la parte menos desarrollada de la materia, la que está más asociada a lo denso de la materia, entra en lucha con la parte más desarrollada de la materia, y en esta lucha que se da en la mente entre la parte menos desarrollada y más desarrollada, se genera entonces un conflicto muy parecido a la batalla de Kurukshetra. Ahora, para poder entender esto más, les puse un poco de la batalla de Kurukshetra. Esta es la batalla de Kurukshetra. Aquí está el carro de Arjuna, en el Bhagavad Gita, y aquí tenemos la guerra de Kurukshetra. Es un componente esencial del texto épico hindú del Mahabharata, y por lo tanto del Bhagavad Gita, que viene posterior al Mahabharata, que es una sección de esto. De acuerdo con el Mahabharata, la lucha entre clanes hermanos, los Kauravas y los Pándavas, por el trono de Jatmipura, cerca de la actual Nueva Delhi, fue resuelta en una guerra en la cual el gran número de antiguos reinos participan como aliados de los clanes rivales. La localización de la batalla de Kurukshetra, campo de los Kuru, en el actual estado de Haryana, en el norte de la India, muy cerca de Delhi. Bueno, esto es para ubicarnos en dónde está o dónde se dio esta batalla. Bien, el Mahabharata cuenta que la batalla duró 18 días, que es una enorme peculiaridad por lo enorme de este texto, durante los cuales grandes ejércitos procedentes de toda la India lucharon en ambos lados. Lo importante dada la narración de esta guerra es evidente, ya que mientras la duración de la historia de los siglos involucra a varias generaciones de familias guerreras, la narración de la batalla de solo 18 días es casi la mitad del libro. Son 18 días, pero ahí pasan muchas cosas. La mayor parte de la narración describe con bastante minuciosidad las batallas individuales de los diferentes héroes de ambas partes, como la batalla de Troya, las formaciones militares empleadas cada día para ambos bandos, la diplomacia de la guerra, reuniones y discursos entre héroes, comandantes, cada día antes del comienzo de la guerra, las armas utilizadas, etc. Los capítulos paravas relacionados con la batalla del capítulo 6 al 10 se consideran entre los más antiguos del Mahabharata. El Bhagavad Gita, texto sagrado de la filosofía hindú, incluido en él, se considera un añadido posterior al Mahabharata, que vuelve a encontrar la conversación entre el Pándava Arjuna y Krishna, mientras saca a la luz la reticencia de Arjuna a luchar contra los miembros de su propia familia. Los hinduistas creen que la batalla de Kurukshetra, hablando ya de la parte más física de todo esto, el mito es el mito histórico a través del Mahabharata, pero a veces al mito histórico se le busca un lugar físico.
Entonces muchos hinduistas creen que la batalla de Kurukshetra fue un hecho histórico, o sea, que realmente pasó. Lo datan entre el año 3002 y el 800, o sea, con un gap ahí enorme de 2400 años. Era basándose en cálculos astronómicos y en la información del Mahabharata. La mitología de la batalla de Kurukshetra se describe también en la batalla de los 10 reyes, mencionado en uno de los Vedas, en el Rig Veda. Ahora, ¿qué quiere decir? Pues es una batalla importantísima, pero también es la batalla interior de un ser humano. Y es la batalla interior del ser humano que se está narrando aquí. Por eso constituye la gran batalla del universo entre el espíritu que ya dotó de cualidades a la materia y esta materia, estando ahamkáricamente desarrollada, teniendo una idea de yoidad, se resiste o entra en guerra con la parte que ya se ha desprendido suficientemente de la materia y brilla y vibra en una condición mejor. Aquí se establece entonces una lucha. Y esta constituye la gran batalla del universo, la misma que ocurre en el interior de la mente humana. El conflicto entre el espíritu y la materia. La batalla, entonces, de Kurukshetra, que ya la explicamos, entre las grandes huestes de los dos ejércitos enemigos. Aquí, en esta parte del campo, es donde está el punto de equilibrio, fundamental para ver si avanzamos o nos rezagamos. Bueno, aquí está la batalla de Kurukshetra. Más cosas sobre el libro. Bueno, el espíritu, entrando en innumerables relaciones con la materia, es al principio vencido. Es decir, la materia toma ventaja en la primera parte de la batalla. Más adelante llega un punto de equilibrio, la batalla se equilibra, en el cual ninguno de los dos combatientes lleva ventaja. Y luego, en la parte final de la batalla, el espíritu principia a triunfar lentamente sobre la materia. De suerte que puse en negritas, la cuarta etapa ha pasado, el espíritu ya es el dueño de la materia y la está domesticando y orientando hacia el desarrollo. Ya es el caballo domesticado de la alegoría de Platón, ¿se acuerdan ustedes del alma humana que aparece en el diálogo de Fedro? Y está pronta para ascender a través de las 3 restantes etapas que completarán las 7 y que ya serán ascendentes. Y esto pues ya lo sabemos porque lo hemos visto de muchas formas y también lo hemos repasado con Isaac. En estas 3 restantes etapas, el espíritu organiza la materia que ha sido subyugada y animada y la hace servir para sus designios, así como le da la forma que necesita para manifestarse. De modo que la materia se convierte en el vehículo por medio del cual todos los poderes del espíritu pueden manifestarse y hacerse activos, en el sentido positivo del espíritu. Las últimas etapas tienen por objeto este ascenso espiritual. Por lo tanto, hay 3 etapas descendentes destinadas a dar cualidades a la materia, una lucha que constituye las múltiples relaciones y 3 ascendentes por las cuales la materia es modelada ya por el espíritu, ha sido domesticada en los vehículos perfectos que le serán indispensables para su manifestación. Bueno, para mayor claridad podemos presentar nuestro esquema en forma tabular, lo pone ella ahí en el libro, entonces están las 7 etapas, 3 descendentes, en donde se agregan cualidades a la materia, y a esta se le llama materialización. Una, la cuarta, de equilibrio, relaciones, conflicto, lucha entre lo que ya ha sido materializado con un ahamkara especial y lo que ya está iniciándose hacia la superación. Digamos, una mayor cercanía al espíritu o una mayor lejanía, produciéndose este conflicto en 3 etapas. Una donde el espíritu siempre pierde, que llevará montones de encarnaciones, otra donde quedamos tablas y otra donde el espíritu empieza ya a domesticar a la materia. Y luego 3 ascendentes, que son 3 nuevas etapas. A esto se le llaman cualidades, relaciones y organismos. Esta es la parte de espiritualización. Esforzaos en conservar fija en vuestra mente esta idea esencial, dice Anivesa, puesto que se repite constantemente en cada una de las etapas y a todas las rige, sean cuales fueren las circunstancias especiales que puedan caracterizar a cualquiera de ellas. Esta idea os servirá siempre y en todos los casos de norte y guía, cuando os halléis perdidos en medio del laberinto de las cadenas rondas, globos y razas, que tan fecundo manantial son de confusiones para el estudiante de teosofía. Esto que está diciendo entonces nos habla de la enorme complejidad que tiene la comprensión de estos conceptos. Entonces, esforzaos en conservar fija en vuestra mente esta idea esencial. Esto, la bajada, la lucha dividida en 3 partes y luego el ascenso. Entonces, conserven por favor esta idea esencial, puesto que se repite constantemente en cada una de las etapas. En cada etapa se va a repetir esto.
una pérdida gradual en la primera etapa, un empate y luego una trascendencia en la última parte para pasar a la siguiente etapa. Puesto que se repite constantemente cada una de las etapas y a todas las rige, sean cuales fueren las circunstancias especiales que puedan caracterizar a cualquiera de ellas. Esta idea os servirá siempre y en todos los casos de norte y guía, cuando os halléis perdidos en medio del laberinto de las cadenas, rondas, globos y razas, que tan fecundo manantial son de confusiones para el estudiante de filosofía. Bueno, después de esto, ¿qué es lo que debemos esforzarnos en comprender? Bueno, muchas cosas. Lo que se llama una cadena planetaria, considerada una cadena planetaria como un todo, constituye los upadis de un logos planetario, en los cuales su vida encarna. 7 son las etapas que deben recorrerse y por lo tanto 7 deberán ser las cadenas. 3 cadenas durante las cuales el espíritu desciende y constantemente una cadena, la cuarta, durante la cual el espíritu y la materia están entremezclados y entretejidos teniendo entre sí innumerables reacciones y conflictos. Luego 3 cadenas ascendentes a fin de las cuales todo vuelve al seno del logos planetario para sumergirse en Ishvara, con el fruto recolectado durante toda esta evolución, que son la lucha, las experiencias, el descenso, el empate y el ascenso. Bueno, una cadena planetaria puede ser considerada como los cuerpos en los cuales la vida del logos planetario se reencarnará 7 veces, principiando cada cadena con el fruto recolectado por su predecesora y transmitiendo cada cadena a su sucesora los frutos que ha recogido. El periodo durante el cual la cadena planetaria persiste es llamado Manvantara, es donde están pasando las cosas, Manvantara planetario. Y cada Manvantara es seguido de un Pralaya planetario, cosa que también sabemos y ya la hemos revisado en diferentes charlas, incluidas las de Isaac. Los seres cuyos más elevados principios han sido desarrollados durante el Manvantara pasarán a su conclusión a un estado de felicidad supraconsciente, el Nirvana planetario. Al paso que aquellos que no están tan desarrollados se sumergirán en un apacible sueño. Estos nirvanis no vuelven a nacer hasta que la siguiente sucesiva cadena haya desarrollado upadis a propósito para su ulterior evolución, en cuyo momento volverán a proseguir su ulterior desarrollo y progreso. Tendrán que esperar que vuelva a pasar el tren porque habrán desaprovechado entonces los espacios para evolucionar y eso llevará pues una cantidad de tiempo, es lo que nos está comentando aquí Ani Besa. Estudiaremos ahora una sola cadena planetaria. Y veamos cómo está formada y qué son los eslabones que la constituyen. Cada eslabón de la cadena es una ronda o círculo de vida. Cada eslabón de una cadena es una ronda o círculo de vida. Una oleada de vida constituye un círculo completo. Una oleada de vida constituye un círculo completo. Sobre el principio ya enunciado, pasando a través de 7 etapas. Durante 3 etapas, la oleada de vida desciende a la materia y da nacimiento a formas cada vez más materiales. En la 4ª etapa, la oleada de vida desarrolla formas con las cuales se origina el conflicto, con las propias que ella ha originado. En las 3 restantes, la oleada de vida asciende y las formas a las cuales ha dado nacimiento se hacen cada vez más espirituales. Además, cada ronda de la oleada de vida desarrolla un reino de la naturaleza. Los 3 elementales, el mineral, vegetal y animal, y el humano, hasta la más elevada perfección de su tipo peculiar, hallándose los tipos futuros que no pertenecen a esa ronda, indudablemente presentes, pero más o menos embrionarios comparados con su futuro desarrollo. Así pues, 7 rondas, 7 círculos sucesivos de la oleada de vida son los eslabones que componen la cadena planetaria. Examinemos una sola ronda, un solo círculo de vida, y veremos que ésta tiene también sus propias y peculiares 7 etapas, pero esta vez cada etapa es un globo, un mundo. Bueno, esto ya lo sabemos porque lo hemos repasado, pero no está de más que lo vayamos repasando para efectos de este repaso. Entonces vamos a repetirlo todo, estudiemos ahora una sola cadena planetaria, una sola, y veamos cómo está formada. Bueno, ahí aparece de aquel lado, el ABCD, EFG. Eso sería en la parte tanto del pralaya planetario, en su planificación, como en la parte de la manifestación, que sería el Manvantara. Estudiemos ahora una sola cadena planetaria y veamos cómo está formada.
¿Y qué son los eslabones que la constituyen? Que son como las estaciones del tren por donde va a ir pasando y se aleja y luego pasará otro tren y así sucesivamente. Cada eslabón de la cadena es una ronda, se les llama ronda a los escalones de esta cadena, las paradas de esta cadena, o círculos de vida. Cada ronda es un círculo de vida o una simplemente ronda. Una oleada de vida constituye un círculo completo. Entonces, un círculo de vida es una ronda, una oleada de vida es un círculo completo. Sobre el principio ya enunciado pasado a través de 7 etapas. Durante 3 etapas, la oleada de vida desciende a la materia y da nacimiento a formas cada vez más materiales. En la 4ª etapa, la oleada de vida se desarrolla formas con las cuales se originarán conflictos entre las partes más ascendidas de estas formas y las partes menos ascendidas de estas formas. En las 3 restantes, la oleada de vida asciende y las formas a las cuales ha dado nacimiento se hacen cada vez más espirituales. Además, cada ronda de la oleada de vida desarrolla un reino de naturaleza, los 3 elementales, el mineral, el vegetal y el animal. Además, cada ronda de la oleada de vida desarrollará un reino de la naturaleza, cada ronda. Los 3 elementales, el mineral, el vegetal y el animal, y el humano, hasta la más elevada perfección de su tipo peculiar, hallándose los tipos futuros que no pertenecen a esta ronda, indudablemente presentes. Hallándose los tipos futuros que no pertenecen a esta ronda, indudablemente presentes. Pero más o menos en un formato embrionario, es decir, sin haber todavía brotado, comparados con su futuro desarrollo. Así pues, lo que no se ha desarrollado está en un formato embrionario. Así pues, 7 rondas, 7 círculos sucesivos de la oleada de vida son los eslabones que componen una cadena planetaria. Examinemos una sola ronda, un solo círculo de vida y veremos que tiene también sus propias peculiaridades, 7 etapas, pero cada etapa es un globo o un mundo. Los 3 primeros son desarrolladas en las formas en las que se halla. En medio tiene lugar la lucha entre las formas y los espíritus que las cobijan. Y de este modo las formas son animadas. En los 3 últimos, los espíritus moldean las formas a voluntad. Vamos a repetir esto otra vez. En los 3 primeros son desarrolladas las formas, que ya lo habíamos visto. En el que se halla en medio tiene lugar la lucha entre formas menos desarrolladas y las más desarrolladas dotadas de más espíritu. Y de este modo las formas son animadas. En los 3 últimos, los espíritus moldean las formas a voluntad. Para distinguir estos globos unos de otros, se han empleado letras del alfabeto desde la A hasta la Q. Los globos que se hallan en el arco descendente y los que están en el arco ascendente se corresponden entre sí. En los globos del arco ascendente se desarrolla a la perfección aquello que solo es un bosquejo embrionario en los globos del árbol descendente. En tanto que el globo intermedio es el punto de equilibrio, de conflicto, de vuelta. El globo A es de sutil materia mental y es arquetipo, esto es, contiene los arquetipos de las formas que deberán ser desarrolladas durante la ronda HPV. HPV dice, la palabra arquetipo no debe ser tomada aquí en el sentido de los platónicos le dieron a esto, es decir, el mundo tal como existía en la mente de la deidad, sino el de un mundo formado como un primer modelo que debe ser copiado y perfeccionado por los mundos que le sucederán de manera natural. Muy parecido al Timeo, como lo trabaja el Timeo. El globo G, que se halla en el arco ascendente, corresponde por lo que la clase de materia se refiere con el globo A y contiene los arquetipos de este último globo, concluidos en sus detalles y perfeccionados. El globo B es de materia mental más densa y es creador o intelectual, es decir, contiene los tipos concretos derivados de los arquetipos, las cualidades determinadas, las formas toscas e imperfectas. El globo F del arco ascendente corresponde con el globo B y contiene estas formas ya elaboradas y perfeccionadas. El globo C es de materia astral y es sustancial o formativo, esto es, constituye las toscas formas de materia más densa y su correspondiente globo E las presenta de materia similar, pero primorosamente adaptadas para sus funciones. Entonces, de un lado tenemos, es lo mismo, los globos descendentes y los ascendentes, y luego la correspondencia entre lo que son estas versiones, mientras bajan y se dotan de materia y mientras suben y son ya, la materia ha sido perfeccionada, ha sido trabajada, ha sido sutilizada, ha sido estéticamente conformada.
Bueno, aquí tenemos lo mismo con el globo D, y quisiera, antes de que terminemos, pasar un poco de la interpretación que vamos a hacer de todo esto. A ver, espérenme un poquito porque luego vamos a continuar con aquello. Bueno, voy a adelantar unas porque la siguiente sesión continuamos en donde estábamos, pero hice una preparación de lo ya visto en relación a esta afirmación del propio libro de Pedigree of Man. Dice, aquí yace el misterio del vigilante, el espectador, el inactivo Atma. En otra parte del Pedigree dice, bueno, el Atma está ahí y está viendo. El que mora constantemente en su triple naturaleza, en su propio plano, y vive en el mundo de los mortales por medio de su rayo, el cual anima a sus sombras. Las pasajeras vidas terrestres son esas sombras. En las estancias del Xi'an está escrito lo siguiente. Dijo la llama a la chispa, tú eres yo misma. Es decir, dijo la llama, el rayo principal, a su reflejo, que es la chispa. Tu reflejo, chispa, eres yo misma. De una manera degradada, lo que fuera, pero eres yo misma. Mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti y tú eres mi baján, mi vehículo. Hasta el día sea con nosotros en que tú volverás a ser yo misma y otras tú misma y yo. Es como un trabalenguas, es muy importante, pero sería el relato existencial que hay mucho en la doctrina secreta, en donde se hace una animación de las formas para convertirla en diálogo y facilitar la comprensión de los que estamos estudiando. Entonces, en las estancias del Xi'an está escrito lo siguiente. Dijo la llama a la chispa, la parte superior a la inferior. Tú eres yo misma, en una versión más degradada, pero eres yo misma. Somos lo mismo. Mi imagen y mi sombra. Yo me he revestido de ti en todo el arco descendente, y tú eres mi baján, mi vehículo. Hasta el día sea con nosotros en que tú volverás a ser yo misma. Después del arco ascendente, volverás a ser otra vez esta llama. Y otras tú misma y yo. Y aquí viene otra clave. Y otras tú volverás a ser yo misma, pero también volverás a ser más adelante otras tú misma. Y otra vez yo. La llama, la mónada, extiende el hilo de la vida, el triple hilo tejido de su propia naturaleza. Y en este, el sutragma, el alma hilo, son entrelazadas todas las encarnaciones, todas las sombras. El vigilante y sus sombras, siendo estas últimas tantas como reencarnaciones, deba tener la mónada, son uno. Bueno, esta parte de afirmación que aparece en el libro, vamos a analizarla toda con mucho cuidado. El misterio del vigilante, el espectador del inactivo Atma. Conocimiento verdadero, noción de equilibrio, respetar y cuidar las leyes de la unidad de vida, análisis y una frase de Blavatsky. Blavatsky comenta, de manera que creéis que perjudicando a un hombre no perjudicáis a la humanidad, porque estás aquí separado y crees que pues no pasa nada. ¿Cómo va a estar esta relación con el todo? Ignoráis que hasta la ciencia materialista enseña que cualquier perjuicio, por ligero que sea, causado a una planta ha de afectar por completo su futuro desarrollo. Vamos a desarrollarlo de esta manera. Tenemos todos los hombres, estamos unidos, esto es imperceptible en el plano en el que estamos, pero estamos unidos. A través del primer reflejo, entonces llegamos a la sombra de este fuego. Y esto está en la mente inferior, que divide y separa y nos ve a todos separados. Se produce una percepción mayábica y entonces este hombre parece que está separado de los demás. Y este otro, que también cree que está separado, le daña. Y entonces, si este hombre tenía un desarrollo potencial germinal, como está diciendo Annie Besant, que iba a llegar a un 87 en una escala de 0 a 100, a través del daño que se le ha infligido, alguno daña a este hombre, el potencial rebaja la posibilidad de desarrollo, que ahora será 87 menos el daño recibido, que es 17, ahora solo llegará a 70. Es decir, el daño tuvo consecuencias sobre el proyecto de este hombre. Y como va a tener consecuencias sobre el proyecto de este hombre, también va a tener consecuencias sobre el proyecto futuro de la persona que le ha dañado. Esta es una forma alegórica de representar el karma a través de esta frase de HPB. Y tiene que ver entonces con todo lo que es el conflicto que nos está hablando entonces Annie Besant que pasa en esta región 4. La unidad de vida es de todos, se utiliza y se devuelve, no es de nadie. La dirección del entendimiento debe ir hacia el bien aprender, si la persona está bien enfocada.
Hazlo como lo hace la naturaleza a través de sus leyes. No violes esas leyes. Conceptos modernos relacionados con esto, la sostenibilidad, la sustentabilidad, la responsabilidad social y otros son conceptos que van en esta misma línea y que vuelven a percibir entonces al hombre como un todo o como una parte de la naturaleza. Más temas de esto mismo. ¿En dónde está la clave del desarrollo interior de esta famosa batalla que se da en el nivel 4? Lo que llamamos los dos principios o aspectos de manas, que es donde se da la batalla, el superior y el inferior. El primero, el mana superior o ego consciente reflexivo, gravita hacia el alma espiritual, hacia Buddhi. Y el último, en su principio instintivo, es atraído hacia acá. Es decir, uno jala para abajo, otro jala para arriba, como los famosos caballos del diálogo de Platón. El centro de los deseos animales y las pasiones del hombre. Tenemos de este modo demostrados 4 principios, de los cuales los 3 últimos son el doble etérico, que hemos convenido en llamar alma proteoplástica, el principio de vida y el cuerpo físico. Aquí está la luz absoluta, el primer reflejo, el manas o mente, superior e inferior, este gravita hacia arriba y jala. Aquí está la toma de decisiones, el inferior va hacia el cuaternario, entonces, bueno, esta es la parte de la lucha. Vamos a ver, el potencial inicial dado por el karma a cualquiera, que está dado por el karma, los escándalos, los méritos, etcétera, y tenemos con eso un desarrollo potencial en la encarnación, debe mantenerse cada semilla con su potencial. Es parte de la misión de todos, por eso ayudamos, por eso cuidamos, por eso hacemos servicio, para generar las oportunidades que todas las individuales requieren para su propio desarrollo. Bueno, con su potencial deberá crecer y desarrollarlo tanto como pueda. Los espectadores, los otros, si ayudamos a la naturaleza, ayudaremos a esta semilla que crecerá si tiene las condiciones apropiadas. Nosotros seremos proveedores o no de condiciones para otros. Así, condiciones apropiadas más el esfuerzo de la semilla, se conseguirá el desarrollo deseable del desarrollo interior. Yo como proveedor de condiciones espero que el que tenga la posibilidad de llegar a un 87 llegue a un 87. Y si no llega, no será porque yo no le di las condiciones para que esto pasara, será porque él, en su afán interno, en su intrincidad, no ha logrado descifrar el espacio que tiene para crecer a pesar de tenerlo todo. Bueno, desarrollar personas para ser capaces de autoestudiarse y desarrollarse. Otra clave del nivel 4. ¿Cómo hace un ser autoconsciente? ¿Cómo debe hacerlo? El que ya ha brotado como semilla y ahora debe aprovechar las oportunidades y vencer las dificultades para desarrollarse. Bueno, lo que cada hombre necesita ante todo es estudiarse a sí mismo y hacer entonces un honrado inventario de su dominio subjetivo. Y por malo que éste sea, cabe la redención si con verdadera resolución se propone alcanzarla. Pero ¿cuántos lo hacen? Todos están dispuestos a trabajar por su propio desarrollo y progreso, muy pocos por el desarrollo y progreso de los demás. Esto aparece en The Theosophist. Entonces tenemos que hombres no interesados en estudiarse a sí mismos, pues un montón, de acuerdo a lo que está diciendo aquí The Theosophist. Hombres interesados en estudiarse a sí mismos, hay un porcentaje menor, dispuestos a trabajar por su propio desarrollo y dispuestos a trabajar por el desarrollo de otros. Esto se va adelgazando. Vamos a darle entonces el sentido de lo que dice aquí Aníbal. Si nosotros hemos creado estas entidades que forman parte de esta amalgama tan compleja que es la mente y que algunas tiran para abajo y que otras tiran para arriba en función del grado de desarrollo que hemos mostrado en las pasadas encarnaciones, y se establece una lucha como la que ya ha mencionado Anibesan, muy parecida a la lucha del Mahabharata, entonces lo que yo puedo hacer para darle una ayudada a este proceso y que gane la parte espiritual sobre la parte material es conocer quiénes son mis soldados, las áreas no desarrolladas en mi batalla interior. En mi Mahabharata interno, cuáles son las áreas todavía demasiado densificadas que van a luchar con las más espiritualizadas y que si no las conozco probablemente destruyan mis posibilidades de desarrollo y con lo cual me restrinjan las capacidades que yo requiero para poder desarrollar. Entonces, los proveedores de espacios para el desarrollo no son solo los externos, también es el hombre interno a través de su autoconocimiento. A través del autoconocimiento, el hombre conoce dentro de su Mahabharata y lucha interior quiénes son las partes a las que debe prestarles más atención para poder corregir la batalla y entonces generar un triunfo necesariamente importante para que entonces la persona pueda continuar su desarrollo. Bueno, el motor es la voluntad, la fuerza interior para progresar, guiada por la sabiduría, conocimiento, discernimiento, intuición y movida por la voluntad. Estos son los ingredientes para crecer.
El conocimiento de intención concluye que la naturaleza interior es un bien precioso y hay una tendencia a cuidarlo como la leona cuida a sus cachorros. Cuando vemos que el corazón interno de un ser humano, sus mejores acciones, la parte superior de donde proviene el espíritu que ha dotado, incluso ha animado a las porciones más bajas de mi estructura, es un tesoro. La persona entonces hace lo que hace cualquiera cuando descubre que es un tesoro, es cuidarlo. Por eso en la clave del valor, la leona que ve en peligro sus cachorros, el ser que ve en peligro su realización es como esta leona. Y Cristo que ve infectado su templo por mercaderes, todos reaccionan con valor. El mismo valor es necesario para desarrollar la conciencia, para iniciar el periplo, para enfrentar el peligro exterior y al temor interior, para avanzar con determinación. El valor se muestra en las diferentes escalas de la vida animal, en el hombre promedio y en el ser desarrollado. El valor descansa en la voluntad, que es una cualidad del espíritu. La voluntad en sus aspectos más profundos tiene un sentido, rumbo y fin. Como es sentido, busca que la conciencia se desarrolle. Como rumbo ofrece diferentes posibilidades al explorador y como fin ofrece la cima de la montaña, que se escala. Ofrece la posibilidad de terminar con una tarea parcial para encaminarse a la que sigue. Sin embargo, la voluntad exige que lo que se haga con sentido, esto es, de acuerdo a los valores interiores. De lo contrario, obrar contra la voluntad profunda a cambio de cualquier ganancia es un mal negocio. A los ojos descendidos, las tentaciones pueden ser varias, pero a los ojos del ser superior que habita cada ser, haber perdido integridad no tiene precio y complica mucho todo este sistema. Ahora, en la soledad del liderazgo para el desarrollo interior, el buscador se concentra en hacer las preguntas correctas para tener las respuestas que le sirvan en su jornada de desarrollo. Para ello deberá inspirarse y pedir ayuda de los dioses y habilitar su intuición. Dependiendo de la calidad de la pregunta, es que las personas podemos ensayar las respuestas. Dependiendo de lo avanzado de la búsqueda, serán los resultados que se obtengan. El buscador esencial es la intuición. Lo que busca está representado por las preguntas fundamentales que son las que presentamos a continuación. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos buscarnos y eventualmente encontrarnos? ¿Y cuál es el sentido de la vida? Todas van al interior. Si queremos elevarnos al mundo inteligible, dice Platón, debemos ir puliendo la intuición, puliéndola y puliéndola, la intuición primaria fundamental hasta hacerla ascender y ascender y ascender. La llama, la chispa, tú eres yo misma, mi imagen y mi sombra. Ya lo vimos. Yo me he revestido de ti y tú eres mi baján, vehículo hasta el día, sea con nosotros, en que tú volverás a ser yo misma, porque has regresado. Y otras mismas, otra vez serás tú misma y yo simultáneamente. Y aquí tenemos el inicio del periplo, entonces viene desde aquí, baja, llega hasta acá, y de aquí, perdón, viene desde aquí, baja, y luego regresa otra vez. Aquí tenemos un peón que se ve a sí misma como una reina potencial, pero cuando nos vamos degradando en este famoso nivel 4, pues entonces hay reinas que también se convierten en peones potenciales. Entonces, aquí está la dualidad, aquí está la lucha, aquí está el conocimiento, conocimiento de que somos dioses en potencia, conocimientos de que somos peones en potencia, y a partir de ese conocimiento decidir a quién cuidamos y a quién seguimos en este importante periplo. Bueno, para lograr el conocimiento del espíritu es indispensable la pureza de corazón, desechando todo mal pensamiento. Aquí vienen ya las formas en las que se puede generar esto. El temor mata, disminuye la voluntad y paraliza, dificulta toda acción. Si de virtud, shila, armonía en la palabra y acción, está asfalto, el peregrino tropezará. Ya se está hablando de esta lucha. Y estos son los obstáculos, y en la parte anterior son las ayudas, que es el sosiego alto, la voluntad, disciplina, el sosiego, debajo está la no voluntad de disciplina. Por lo tanto, cuando estamos en sosiego y disciplina, podemos controlar los pensamientos y hacerlos buenos o buenísimos, y si lo conseguimos, tendremos una pureza altísima, una pureza alta, con lo cual estaremos cerca del corazón metafísico, y esto entonces genera todo un sistema. Y si estamos hacia abajo, bueno, pues a través de la ignorancia, desconocimiento y ignorancia. Son las ayudas, y estas son algunos de los obstáculos. Y luego el famoso vigilante prototipo divino se halla en el extremo superior de la escala del ser y la sombra en el inferior. El vigilante, es nuestro Padre en el cielo. Y yo y mi Padre somos uno. Nosotros somos las sombras en nuestras personalidades y la imagen, el Hijo del Padre, en nuestras individualidades. Las innumerables sombras son lanzadas por el rayo.
y son las perlas entrelazadas en el hilo de la vida. Las sombras ejecutan su labor en los planos inferiores y son impulsadas por la mánada por medio de su imagen o rayo. Al principio tan débilmente que su influencia apenas es perceptible, pero más adelante con un poder siempre creciente. El hilo entre el silencioso vigilante y sus sombras se hace más resistente y radiante con cada cambio, con cada progreso, con cada decisión importante que el buscador tiene y que van dirigidas hacia la parte superior de sí mismo. Bueno, son algunas cosas. Ahora debemos dar al hijo. Bueno, esta es una frase que ya trabajaremos después. Esta la voy a dejar para después y nos vamos a regresar a donde nos habíamos quedado. Todo lo último ya no es de Annie Besant, simplemente son los comentarios o los análisis del tema de Annie Besant y nos quedamos para la próxima sesión en el globo D, es decir, en esta parte de la presentación, y también haré alguna otra en función de lo que me escriban, algunas otras aclaraciones o algunos otros añadiduras para poder entender lo que está pasando donde todos estamos. Estamos en este nivel 4, en esta lucha, algunos más adelantados, otros menos adelantados, pero lo que sí tenemos y lo que nos está dando como regalo Annie Besant es que tenemos la opción de conocernos y después de conocernos, administrarnos, controlarnos y ayudar un poco a las condiciones de esta batalla para facilitar entonces el que pronto podamos pasar al tercer tercio de este nivel 4 y ya orientarnos al desarrollo pleno. Vamos a dejar, ya son las 12, entonces como siempre vamos a pasar entonces a las preguntas. Les pido por favor abrir los micrófonos y pasemos entonces a las observaciones, comentarios o lo que... Ya está abierto, Enrique. Abre tu micrófono.